Les pido las más sinceras disculpas si alguno se ha visto afectado por efectos de la calificación. Ya tuvimos una reunión de cátedra al respecto porque la verdad es que esto se salió de las manos totalmente. Eh, entonces, algunas personas me han escrito que les falta la tarea, que esto, que lo otro, pero también está eh, o sea, tenía que ver 80 y resto de tareas y tienen que grabar, ¿verdad? En esta semana y todavía hay gente preguntándome aquí. Hoy tuve que correr para preparar clase porque desde el domingo estoy en esto, ¿verdad? Entonces, por favor, ahí les pido un poco de paciencia y si no, ahí vemos cómo nos acomodamos con lo de la tarea, ¿verdad? Bueno, entonces, para el día de hoy, ya vamos a entrar en otro tema, ¿verdad? Ya dejamos atrás lo que es la parte de calor y primero habíamos visto fluidos, ya eso ya lo dejamos atrás, ahora vemos eh, lo que es electrostática, ¿verdad? Entonces ustedes me van a perdonar, pero de una vez vamos a entrar con leyes de Newton, ley de Coulomb, perdón. Eh, Porque, bueno, como ustedes saben, ¿verdad? Aquí no hay mucho tiempo, ¿verdad? Entonces voy a irme de una vez a, a ver lo que son las leyes de Coulomb. Ok, entonces, ley de Coulomb, ¿verdad? Tenemos aquí, ¿verdad? Pregunta, ¿quién ya vieron el libro? ¿Tienen alguna consulta antes de hacerle la explicación? ¿Alguna pregunta? No, señor, de momento no. Ok, entonces la ley de Coulomb lo que nos permite es, ¿verdad? Realizar lo que es la descripción, ¿verdad? De la interacción que tenemos entre dos cargas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, bueno, eh, por ejemplo, si tenemos una interacción en este caso, vean que es una interacción de carga positiva, ¿verdad? Con carga negativa. Entonces, veámoslo de esta forma, ¿verdad? Bueno, digamos que por acá tengo una distribución de carga, ¿verdad? Que es positiva y, y por acá tengo una distribución de carga que es negativa, ¿verdad? Entonces, bueno, la magnitud de lo que es la fuerza eléctrica, ¿sí? F, va a estar dado por una constante que se llama K, ¿sí? Esa K tiene un valor de 9, un momentico aquí, esa tiene un valor de 9 por 10 a la 9, chica, dame un toque, porque es que estoy estrenando la tabla, entonces, y es que ando, la verdad ando como alterado ahorita, necesito que tengan un toque de paciencia, porque ya me estresé con esta bendita tablet, porque sí puedo usar, digamos, sí puedo usar funciones, o sea, por ejemplo, aquí sí la estoy usando, pero no la pude registrar ahí en eso, entonces ya eso como que me... ¿Alguno sabe qué es el trastorno obsesivo compulsivo? No, cuando hay algo que uno lo desespera, algo tonto que uno lo desespera, entonces ahorita estoy así. Ok, entonces, vamos a ver.
Esa cabra tiene un valor de 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado entre Coulomb al cuadrado, ¿verdad? Sí. Eh, o sea, eso es una constante de la naturaleza. Entonces, bueno, siempre van a tener ese valor fijo por ahí. Entonces, cuando hagan problemas de leyes de ley de Coulomb, ¿verdad? Tienen que tener presente ese valor. Entonces, eso es parte de, ¿verdad? La ecuación. Después, ¿qué tenemos? Voy a ver si por acá lo puedo escribir. Sería F es igual, ¿verdad? A K por Q1, pongámosle, Q2 dividido entre la distancia al cuadrado, ¿verdad? Sí. Entonces simplemente, bueno, ya tenemos esta constante por aquí. Aquí tendríamos el valor de la carga 1 y aquí tendríamos el valor de la carga 2. Y esto de acá sería, ¿verdad? La distancia de separación que hay entre ambas cargas. Vamos a ver. Quiero ver una cosa. Estamos de acuerdo de momento. Vean, esa ecuación es la magnitud, ¿verdad? Recuerden que la magnitud de un vector siempre es positiva. No, no es que. Vamos a ver si creo que me queda mejor con esto de aquí que, que con. Creo que me queda mejor con esto. Ya cuando domine esto va a ser todo muy diferente, pero. Vamos a ver. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, magnitud, ¿verdad? Positiva. Sí. Entonces, una fuerza, bueno, perdón, una carga. Vean que aquí, eh, Profe, sí, entonces F nunca nos va a dar negativo. no, esperen, ya. La El K. magnitud de un vector siempre es positiva, ¿verdad? O sea, por eso, ya ahorita vemos cómo calcular, ya cuando hay interacciones entre cargas. Ok. Vean, esto de aquí responde a la tercera ley de Newton. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen una fuerza positiva, bueno, perdón, una carga positiva y una carga negativa, ¿sí? Entonces, estas cargas de acá, estas cargas de acá se atraen, ¿sí? En cambio, estas fuerzas de acá, perdón, estas cargas de acá se van a repeler. ¿Por qué? Porque tienen el mismo signo. La carga tiene esa propiedad que no tiene la masa. La masa siempre, por decirlo de una forma, es positiva. En cambio, la carga puede ser positiva o puede ser negativa. Entonces, vean, la magnitud de un vector, por ejemplo, esta magnitud de acá, la magnitud siempre es positiva, pero vean que esto aquí responde a eso responde a la tercera ley de Newton. Entonces vean que, por ejemplo, vean, una cosa, vean, por ejemplo, nombremos a esta carga, esta la vamos a nombrar 1 y esta la vamos a llamar 2. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen que la fuerza que ejerce 1 sobre 2 es igual a ¿qué? Va a ser igual a K por K1, K2 dividido entre R2 al cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿verdad? Esa es la magnitud, ¿verdad? Pero vean que esta carga 1 de acá, ¿qué efecto genera sobre la carga 2? ¿Qué hace? ¿Qué genera esta carga de aquí?
¿qué efecto genera sobre la otra carga? ¿Qué hace? ¿Que la traiga o la repela? Atracción. La trae, ¿verdad? Sí. Por eso viene en esta dirección acá. ¿Sí? Pero ¿qué hace esta carga? Bueno, esta carga atrae a esta otra de acá. Pero vean que este par de fuerzas aquí, vean que esta punta hacia X positivo, pero esta punta hacia X negativo. ¿Sí? Entonces vean que una cosa muy importante que ustedes tienen que considerar cuando están haciendo ese tipo de problemas es sobre cuál de las cargas es que se está ejerciendo la fuerza. ¿Sí? Porque vean que eso responde a un par de acción-reacción, por llamarlo de alguna forma. Entonces no es lo mismo, y ahorita vemos un ejemplo. Es como, por ejemplo, algo muy sencillo. Hagamos algo ahí, sencillo. Vamos a ver. Vean, por ejemplo, ustedes podrían hacer algo así. O sea, esto aquí es un triángulo, ¿verdad? Entonces ustedes por aquí vamos a tener unas carguillas. Entonces vamos a ver, vamos a tener una carga por acá, digamos, otra por acá y otra por acá, digamos. Entonces digamos que ustedes vienen acá. Entonces, digamos que esta es positiva, esta es negativa y esta es positiva. Esta es 1, esta es 2 y esta es 3. Entonces yo les pregunto a ustedes que cuál es la fuerza sobre esta de acá, sobre la carga 3. O sea, yo lo que quiero saber es, por ejemplo, cuál es la fuerza sobre la carga 3. ¿Sí? Entonces vean que aquí hay varios efectos. Entonces ustedes lo que tienen que saber en este caso es lo siguiente. Ustedes lo que tienen que hacer es, por ejemplo, tenemos aquí, por ejemplo, 1 es positiva y esta es negativa. ¿Qué efecto genera 1 sobre 3? ¿La repele o la trae? La trae. La trae, ¿verdad? Vean que la dirección de esa fuerza se halla, digamos, sobre la recta, ¿verdad? Que une a las dos cargas. Entonces, en este caso, ustedes tendrían, ¿verdad? Que la fuerza que genera 1 sobre 3 va a venir en esta dirección acá. ¿Sí? Estamos. Ya vamos a ver todo. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen este triangulillo aquí, ¿verdad? Entonces, ustedes van a tener acá, correcto, ¿verdad? Esta me la va a traer aquí. Y vean que aquí pasa lo mismo, o sea, 2 va a traer a 3. Entonces, el efecto de 2 sobre 3, ¿qué es? Que esta carga de aquí 3 sienta atracción. Entonces, perdón. Entonces, ustedes van a tener aquí, ¿verdad? Que esa fuerza va a venir en esta dirección aquí, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes van a tener, vean, aquí de una vez les digo, para esta parte hay que saber vectores. Y si no saben vectores, entonces van a tener que ver cómo rellenan ahí con esa dificultad. Porque aquí no hay de otro. Tienen que saber vectores y tienen que saber calcular magnitud, direcciones y esas cosas. O sea, yo obviamente en los problemas, pues sí, yo voy a explicar de dónde salió más o menos y todo, pero si ya usted tiene, por lo menos se acuerda de vectores, entonces ahí se la juega. Pero si no lo ha visto, entonces sí vamos a tener ahí un problemilla. Entonces sería bueno que van a tener que repasar vectores o buscar alguna forma de cubrir ese tema, ¿verdad?
Y en el caso del 1 contra el 2, ¿cómo quedan las flechas? El 1 contra el 2. Es que vea, aquí yo le estoy diciendo a usted, yo le estoy diciendo aquí que quiero la fuerza sobre 3. Sí, correcto, correcto. Pero si usted me estuviera pidiendo la fuerza sobre 2, digamos, en el caso que ellos no se atraen, si no se repelan, la flecha, ¿qué posición toma? Sí, en este caso, usted que, vea, bueno, vamos a ver. Aquí, vean, acá. Vamos a ver, vea. 1 sobre 2, ¿qué genera? La Se repulsión, ¿verdad? repelan. Entonces, esta carga va a experimentar una fuerza en este sentido, ¿verdad? Pero vea que 2, ¿qué hace con 1? Lo que hace es empujarla, ¿sí? Entonces tienen que analizar, bueno, el par de fuerzas, sí, pero tienen que saber sobre quién me interesa encontrar la fuerza, ¿sí? Porque dependiendo de eso les puede cambiar la dirección. Vean que, por ejemplo, como les digo aquí, o sea, vean que ustedes tienen aquí una fuerza, vean que ustedes tienen, en este caso, ¿verdad? Y ustedes tienen una fuerza que va dirigida aquí sobre el eje. Ay, qué sonadera el teléfono. Si no hay todo, hay un montón de compañeros aquí, ustedes me están escribiendo sobre la tarea. Estas horas. Vamos a ver. Eh, estamos de acuerdo. Entonces vamos a ver. ¿Qué les iba a decir? Ah, sí, ¿verdad? Que entonces vean que, por ejemplo, esta fuerza hacia acá, sí, está orientada sobre el eje X y esta está orientada sobre el eje negativo. Sí, pero la magnitud de ellos no va a cambiar. Entonces ahora vamos a ver. Eh, vamos con la siguiente diapositiva. Entonces vean, ¿no? ¿Alguno de ustedes vio este ejemplo? Así, sinceramente. ¿Estudiaron o no han tenido tiempo? Sí, señor. Sí, no tuvo tiempo. No, si tuve tiempo. Pero usted tiene otro libro, ¿no? O ese sí está en el libro de nosotros. Es que la versión mía es vieja. Yo no sé si será el mismo de ustedes. Está igual en el libro que tenemos nosotros. Ok, entonces vean que aquí es como un ejemplo parecido a lo que yo decía hace un momento. Tenemos 3 cargas aquí, ¿verdad? Dispuestas sobre un triángulo, en este caso un rectángulo. Entonces ustedes tienen aquí Q3, entonces vean que a mí lo que me interesa es las fuerzas sobre esta carga de acá, sobre Q3, ¿verdad? Entonces vean, ¿qué hace 2 sobre 3? ¿Qué hace 2 sobre 3? Repelan. ¿Repele o atrae? Repelan. ¿Ah? Se repelan, ambos son negativos, ¿no? Sí, bueno, entonces aquí vea que 2 que hace con 3, bueno, empuja para allá, ¿verdad? Sí, ahí igual se ve en el dibujo. 1 sobre 2 Se atraen. se atraen, ¿verdad? Viene así. Sí. Entonces vean, aquí ustedes van a tener que, vean ahí, vean acá.
Ustedes aquí van a tener que hacer una suma de vectores, no hay de otra. ¿Sí? Entonces, vean, voy aquí como a hacer más amplio eso aquí. Pero aquí ni modo, o sea, aquí tienen que hacer una suma de vectores. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes van a tener aquí este vector F2 que va sobre el eje X, pero ustedes van a tener aquí otro vector que va a ir en esta dirección, ¿verdad? Entonces, bueno, yo voy a como a repasar un poco esta parte. Entonces, bueno, los ángulos siempre los vamos a medir desde el eje X positivo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ustedes vienen por acá. Aquí me dice que tengo 37, ¿verdad? Igual, ese ángulo, ¿cómo hubiéramos podido calcular este 37 aquí? Razones trigonométricas. Perdón. Seno de 37 es igual a 10 entre... Vamos a ver. Ay, no, perdón. 8 entre 10, ¿verdad? Sí. Vamos. Y si no, entonces, bueno, hágalo en la calculadora. Hagan la calculadora. 10 seno de 37 grados. A ver cuánto les da. Hipotenusa, cateto adyacente, ¿verdad? Sí. 10 seno de 37, ¿cuánto es? ¿Ya lo hicieron? Bueno, se los dejo de tarea moral. Aquí entonces, ustedes tienen dos vectores, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ustedes aquí van a tener que calcular lo que es magnitud y dirección, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, bueno, calculemos magnitudes primero que todo. Por ejemplo, la fuerza que va a ejercer 2 sobre 3, ¿verdad? ¿Cómo creen ustedes que va a quedar? Voy a ponerle aquí 9 por 10 a la 9, ¿verdad? Multiplicado por ¿cuánto es la carga? La carga 2, ¿cuánto vale? Vean que aquí aparecen menos. ¿Sí? Vean que aparecen signos, pero les voy a dar un consejo. Vean, los signos de las cargas, lo único en lo que me ayudan a mí es para saber la dirección del vector de fuerza entre esas dos cargas. Entonces, por ejemplo, ustedes saben que ahí, ¿verdad? Ustedes saben que se van a repeler. ¿Sí? O sea, ustedes saben que esta carga esta es negativa y esta es negativa. Entonces, ustedes esperan ahí que se repele. Pero cuando ustedes calculan la magnitud, entonces ustedes aquí no van a ponerme los signos. ¿Sí? Ustedes, cuando calculan la magnitud, todo va a ser positivo. Entonces, en este caso, Q3 sería 8 por 10 a la menos 9 multiplicado por ¿cuánto? Por 6 por 10 a la menos 9 dividido entre, ¿cuánto es la distancia? 8 centímetros, pero 8 centímetros son 0,8 metros, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería
¿Cuánto sería eso? Agarre la calculadora. Vean, 9 por 10 a la 9 por 8 por 9 por 10. Ay, nunca pude ya. 9 por 10 a la 9 por 8 a la menos 9 me da 72. Por 6 a la menos 9 me da 4,32 por 10 a la menos 7 dividido entre 0,08 al cuadrado. Entonces me dice que esa fuerza es aproximadamente la magnitud, ¿verdad? Sabes que ya aquí cuando uno empieza con que, a ver, 6,75 por 10 a la menos 5 newtons, ¿verdad? Esa es la magnitud de la fuerza que hay entre Q2 y Q3, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál sería la magnitud entre Q3 y Q1, digamos? La fuerza que ejerce 1 sobre 3 es igual a ¿cuánto? Sería 9 por 10 a la 9 por Q1, ¿cuánto vale? 4, ¿verdad? Dice ahí. 4 por 10 a la menos 9 por Q3, 8, ¿verdad? 8 por 10 a la menos 9. Ay, puchica. Esto me salió pésimo. ¿Dividido entre cuánto? Pues 100 sería, 0,10. ¿Ah? ¿Cuánto 0,10. es la distancia? Pero está en centímetros, tienen que pasarlo a metros, ¿verdad? Correcto, no sería 0,10 en metros. Sí, correcto. Entonces, vean, esa es la magnitud, ¿verdad? El vector, de este vector. Bueno, calculémosla ahí rápidamente, a ver. Vamos a ver, 9 por 10 a la 9 por 4 a la menos 9 por 8 a la menos 9 dividido entre 0,1. Entonces me queda 2,88 por 10 a la menos 5 newtons, ¿verdad? Sí. Entonces, vean, ahí estoy sacando las magnitudes nada más, ¿verdad? ¿De acuerdo? Eh, tenemos que hacer un análisis sobre la parte vectorial, ¿verdad? ¿Puedo borrar todo lo que he hecho de momento? ¿O hay alguna consulta? No, igual, creo que no voy a borrar. Bueno, sí, pero vamos a borrar todo. Bueno, a ver.
Ok, entonces, vean, ustedes aquí tienen que calcularme, por ejemplo, vean que este vector aquí tiene componentes, ¿verdad? Entonces recuerden que las componentes iban, por ejemplo, ustedes aquí tienen una componente en X. Y por acá tiene una componente. Tiene una componente en Y, ¿verdad? Aquí. Sí. Entonces, por ejemplo, para efectos de suma de vectores, ustedes van a tener que sumar, por ejemplo, esta que es, va a tener que sumar, por ejemplo, van a tener que agarrar estas dos, ¿verdad? Sí. O sea que, por ejemplo, esta va para la derecha y esta va para la izquierda. Entonces, aquí hay como una resta, pero vean que sobre el eje Y aquí solo hay una, que es esta de acá. Sí. Entonces, eso, ¿dónde lo vemos? Bueno, ven que aquí el libro les da la solución. Pero aquí, vamos a ver. Bueno, ven que las magnitudes nos dieron igual, ¿verdad? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces vean que ellos aquí le colocan esto, del este y 37 del norte al 37 norte del oeste. Ok, pero vean. Para ubicar los vectores es mejor que se hagan, ay, es mejor que hagan como una tabla. Vamos a ver. Yo ya he puesto ese espacio vacío para hacer las operaciones ahí. Vamos a ver. Entonces vean que aquí ustedes tienen una tabla. Sí. Entonces eso es lo que ustedes podrían hacer mejor. Entonces vean, como yo les decía hace un momento. Vean, les voy a dar un secreto aquí. O sea, ustedes vieron, vean, los ángulos siempre se miden desde el eje X, ¿verdad? Yo les dije eso. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un vector en esta, ven por ejemplo este, ¿verdad? Entonces, ustedes les dijeron que, bueno, aquí hay 37. Entonces, mejor agárrenlo desde el eje X y lo miden así. ¿Cuánto hay aquí? ¿Cuánto vale este ángulo? Este de aquí. 140, ¿Cuánto vale? ¿Ah? 143, ¿no? Sí, 143. Entonces, vean ustedes, ok, ustedes tienen el vector aquí. Bueno, el vector, la magnitud, ¿verdad? Entonces la tienen por acá. Tienen el ángulo, pero el ángulo mírenlo desde el eje X. Entonces en este caso sería 143 grados. Las componentes, ¿cómo se sacaban? Vean, entonces, por ejemplo, aquí, vean. Ustedes van a agarrar aquí, bueno, este menos no hace falta. Ustedes agarran magnitud, coseno del ángulo, que en este caso va a ser 143. Entonces ya les va a dar menos eso de ahí. Y por acá lo hacen con sen y ya les da aquí, ¿verdad? El valor. Entonces, si ustedes miden el ángulo del eje X, ya ustedes van a tener el valor de la componente, si es positivo, si es negativo.
En cambio, si ustedes se ponen a verlo como lo hace el libro, ustedes tienen aquí que llegar y decir, ok, ese ángulo es de 37, pero está en el segundo cuadrante, entonces tengo que ponerle un menos adelante. En cambio, así como yo les digo, si ustedes miden los ángulos desde el eje X positivo, ustedes se quitan ese problema, porque ustedes nada más harían componente en X, magnitud por el coseno de 143, y la otra sería magnitud por el seno de 143. Y vean que el F2 simplemente es un vector que va dirigido sobre el eje X positivo. Entonces nada más va a tener una componente en X. Entonces ustedes realizan aquí las sumatorias. 44,5 micronewtons, ¿verdad? Y por acá tienen 17,3. Y después de eso, pues sí, lo que toca es aplicar, sí, como por decirlo así, Pitágoras, ¿verdad? Lo que toca es aplicar ahí como Pitágoras. La magnitud de un vector. La magnitud de un vector es esto de acá, ¿verdad? Sí. ¿Se acuerdan? Que es como sacar la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Y lo que es la dirección, ¿verdad? Entonces tienen que aplicar esta ecuación de acá. Bueno, aquí sería más bien, en la calculadora es esto del shift tan, ¿verdad? Shift tan. Entonces, por ejemplo, ustedes ahí, pueden decir shift tan y ponen, y no sé, 0,35. Hagan eso un momento, nada más, en la calculadora. Shift tan, a ver. ¿Qué les digo? 19.29. Sí, entonces se ponen shift tan, ¿verdad? Lo que ve shift tan algo, entonces ustedes les da el ángulo. Estamos. Bueno, entonces, sí, no, se me fue la primera parte de la clase en esto. ¿Alguna consulta? No, señor. Ok, entonces vean, tengo que ir a comer porque no he comido. Entonces, nos vemos a las 8. ¿Está bien? Ok, entonces a las 8 me vuelvo a conectar. Nos vemos.